amigas de Retos Femeninos, ¿qué tal amigos de Retos Femeninos? Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto estar con ustedes hablando de un tema que a mí me parece fundamental, la importancia de hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas es lo que nos pone en movimiento y las preguntas, cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos, eso ayuda a que nos conozcamos mejor. Y parece mentira, pero hay veces en que se nos olvida lo importante que es conocernos, saber qué es lo que nos está sucediendo, conocer nuestra evolución, descubrir quiénes somos y pues darnos cuenta de que vamos cambiando, de que vamos viendo la vida diferente. Y cuando nos detenemos a decir, oye, ¿y qué opino de esto? ¿Y qué opino de aquello? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Cuando hacemos ese alto tan importante que hay que hacer tan seguido, empieza esa evolución y empieza ese cambio. Me encontré un artículo que me gustó mucho y quiero compartirlos con ustedes, que dice, preguntarnos es fundamental, como acabo de decir, para conocernos mejor. Y nos pregunta si nos conocemos a nosotros mismos. Y tal vez sí sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos pone de buenas o de malas, si somos diurnos o nocturnos. Hay una serie de cosas que sí sabemos de nosotros. Sin embargo, las cosas más profundas, cuando miramos hacia adentro, podemos reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, lo más importante que está sucediendo en este momento en nuestra vida, darnos un mapeo o una radiografía de nuestras emociones, observarnos, ver cuáles son los pensamientos recurrentes, hacia dónde vamos y qué queremos. Conforme va pasando el tiempo, cuando estamos en los nuevos 60 y que de ahí para adelante, como el tiempo es más corto, cada vez es más importante hacernos preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué ya no quiero hacer? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién no quiero estar? Y entonces hay veces que sentimos un malestar que no sabemos de dónde viene. Y ese malestar viene a que no nos estamos atendiendo y que no nos estamos fijando en qué es lo que verdaderamente necesitamos y qué es lo que queremos. Es tan importante estar al tanto de eso y solamente nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Hay veces que al no hacernos preguntas nos encontramos repitiendo patrones que ya sabemos que nos dañan y hay que preguntarnos por qué lo seguimos haciendo, por qué estamos en ese rollo, por qué ese perfil psicológico que es tan nuestro, porque es imposible cambiarlo. Por eso el autoconocimiento es clave y así vamos a sentirnos muchísimo mejor. Les voy a decir unos beneficios de practicar el autoconocimiento. Fíjense nada más. Te identificas mejor contigo mismo y con tu situación emocional. Tienes mejor toma de decisiones y sabes cuáles son tus metas. Favorece el cambio del desarrollo personal porque no estás perdiendo el tiempo. Mejora tus relaciones porque estás acostumbrado a estar más en contacto contigo y así podrás estar más en contacto con los demás. Tienes mayor confianza y autoaceptación. ¿Por qué? Porque eres congruente. Cambias tus respuestas automáticas, o sea, hazte la pregunta de por qué hay veces que respondes automáticamente a tantas cosas. Y si tú te estás cuestionando y si tienes esa amistad y ese contacto contigo, cambian esas relaciones automáticas. Luego, no siempre es muy agradable conocernos a nosotros mismos porque ya sabemos que salen los trapitos al sol y a nadie nos gusta ni primero descubrirlos, segundo aceptarlos, tercero entenderlos. Sin embargo, en el momento en que conocemos esa parte de nuestra sombra que todos tenemos, empezamos a evolucionar y empecemos a ser más compasivos con nosotros mismos. Vamos a centrarnos en el presente y vamos a estar de nuestro lado. Seamos nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas. Si tienes claro en qué quieres profundizar y quieres conocerte a ti, busca momentos, separa momentos en el día en que ya sea que lo escribas o ya sea que estás en silencio, que puedas estar escuchando la música que más te gusta, que puedas hacer un alto. Lo importante es eso de acostumbrarnos en tener un alto. Se trata de tener tiempo para ti, para bucear en tu interior. Ahora te voy a dar una lista de preguntas que si quieres que te las mande, me pones un correo a conchaleonportilla@gmail.com, mi nombre, muy fácil, conchaleonportilla@gmail.com, y ahí con muchísimo gusto te las mando. Esto es solo una guía, tú puedes inventar N 1000 preguntas más. Vamos a empezar con las preguntas sobre ti.
¿Qué es lo que ha hecho últimamente que empieces a mirar hacia adentro? ¿Qué es lo que ha hecho eso? A lo mejor una pérdida, a lo mejor una separación, a lo mejor un problema de salud, a lo mejor un cambio de lugar, no sé. Son muchas las razones que hacen que empecemos a querer entrar en nosotros y bucear en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que empieces a mirarte hacia adentro? Tal vez es la edad, tal vez es que has escuchado a alguien que te está guiando sobre el tema. La pregunta número 2, fíjense qué bonito. ¿Cómo me describiría mi mejor amigo? Yo no sé si les parece interesante, pero a mí me parece muy bonito pensar en que tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿cómo te describirían? ¿Qué es, la tercera pregunta, lo más importante que he hecho en el último año? Si lo quieres acortar, último mes, último día, si quieres que sea más años, que sea más años. ¿Cuáles son, la pregunta 4, mis fortalezas y mis debilidades? Haz una lista 10 y 10. ¿Qué te parece? Empezar con una lista de 10 y 10. ¿En cuántos capítulos dividirías tu autobiografía? Esa es la pregunta número 5. Mezclada con esta, combinado de la mano, ¿te gusta la persona en la que te has convertido con los años? ¿Y qué título le pondrías a tu autobiografía? Esta es una pregunta que te puede llevar horas porque está dividida en 3. Estoy haciendo trampa, ya lo sé. La 5. En 5 años, ¿dónde me gustaría estar? ¿Te has puesto a pensar eso? 5 años se van rapidísimo. Te invito a que pienses dónde quieres estar en 5 años. La 6 es, no, esa era la 6. En 5 años, ¿dónde me gustaría estar? La 7 es, ¿qué amo de mí misma? ¿Qué es lo que más me gusta de mí misma? ¿Qué es lo que más orgullosa me hace estar o qué es lo que de veras siento que es tan mío? La 8. ¿Cuál es mi definición de felicidad? Si no le quieres llamar felicidad, llámale de armonía, llámale de tranquilidad. ¿Cuál es mi definición de eso? La 9. Si pudiera eliminar algo de mi vida, ¿qué sería? ¿Qué es lo que ya no quiero que siga en mi vida? La 10. ¿En qué me parezco a mis padres? Ese es un ejercicio muy bonito y si lo pueden hacer pensando en qué me parezco a mis padres cuando tenían la edad que yo tengo ahora. Y también ahí yo conozco una persona que dijo, voy a fijarme en lo que hacen mis papás, que no me gusta a partir de los 60 años. Y en el sentido, no en un sentido de crítica, sino decir, yo no quiero ser así cuando sea grande, yo no quiero ser el necio o la necia que quiere seguir manejando, que no acepta ningún consejo de los hijos, pero tampoco quiero ser la persona que se recarga mucho en ellos, tampoco quiero ser aquel que se vuelve un gruñón. O sea, esa parte, esas partecitas de decir, ¿qué es lo que no me gustaría hacer? Estaría muy interesante hacerlo. ¿Y en qué nos parecemos? ¿De dónde venimos? Es tan importante. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección de preguntas que es la de emociones y pensamientos. ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Cuántas veces estamos súper acostumbradas a echar las emociones abajo de la alfombra y a no meternos ni a tratar, no tratar bajo ninguna circunstancia de sentirlas, de identificarlas, de vivirlas? Es fundamental sentir esas emociones y vivirlas. ¿A poco no? Porque si nosotros hacemos eso, si nosotros estamos viviendo nuestras emociones, si nosotros somos responsables de lo que sentimos y lo abrazamos, en ese momento las cosas pueden cambiar. ¿Cómo me estoy sintiendo ahora mismo? Y esa la quiero hermanar con una que me dijo una amiga muy querida, que dice, ¿qué estoy resistiendo? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué cosas no acepto de lo que está sucediendo en este momento de mi vida? La 12 es, ¿cuáles son mis miedos? No sé de qué tamaño puede ser tu lista de miedos. Es importante nombrarlos, cuando menos. Todos tenemos miedo a muchísimas cosas. Y si los tenemos identificados, de veras es más fácil. Luego, ¿qué es lo que me preocupa esta semana? Se dice por ahí que el 95% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Son estudios científicos, no me lo estoy sacando de la manga. Sin embargo, somos expertos en preocuparnos. Y se dice también por ahí, lo dice Diana Orero, que preocuparte es ir en sentido contrario a lo que quieres. Entonces, tratemos de preocuparnos menos y pensemos qué es lo que me preocupa.
Hay quien dice que si haces un cuaderno de tus preocupaciones y a la semana siguiente dices, uff, a ver, voy a poner palomita de todo esto que me preocupaba, qué pasó y qué no, vas a poder entender eso o creerme en eso del 95% de que no sucede. 14. ¿Qué aspectos son los que más me critico? Que de repente soy muy enojona, que de repente soy inflexible, que de repente reacciono muy rápido, en lugar de responder, reacciono. Es interesante ver qué es lo que me critico y sobre todo esto, por dónde entra la culpa en mi vida y qué tanto la cargo y de dónde viene esa voz que es la que me hace sentir tan culpable. ¿En qué pienso cuando estoy sola? Esa es una pregunta súper interesante, porque si logro ver en qué pienso cuando estoy sola, verdaderamente voy a aprender muchísimas cosas. Voy a aprender muchísimas cosas de mí y de qué es, dónde está mi atención. Dicen que cuando estás sola es buenísimo porque no te queda otro remedio que ponerte atención. La 17 se parece a una de qué es lo que más te gusta de ti mismo. Y ahora te voy a preguntar, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa de ti? No sé, pueden ser tantas cosas. Haz una lista y ojalá sea una lista larga. Piénsalo bien. La 18, ¿qué personas creo que necesito dejar ir? Es una pregunta difícil porque a lo mejor hay personas que no podemos dejar ir. Y definitivamente lo que hay que hacer ahí es ver cómo podemos tener una separación que sea virtual para que no haga daño en nuestras vidas la presencia de estas personas. ¿Cómo gestiono las emociones negativas o desagradables? Esta es la pregunta 19. ¿Sigo siendo muy reactivo? ¿Sigo siendo, o soy, a lo mejor no eres tú, soy violenta, soy ansiosa, me afectan todo el día, no he logrado entender que las cosas no son personales? ¿Cómo he evolucionado en esa gestión de las emociones negativas o desagradables? La 20. ¿En qué pienso cuando no puedo dormir? ¿Siempre es en lo mismo? O a lo mejor va variando según los problemas que voy teniendo. Esos momentos en los que ese insomnio, o sea, de repente, qué es lo que se me mete? ¿Qué es una ansiedad? ¿Es una inquietud? ¿O es hacer planes? A lo mejor. ¿O es pendientes? ¿Qué pienso cuando no puedo dormir? Luego viene la sección de preguntas de relaciones sociales y ahí dice, fíjense qué bonita pregunta. ¿Qué aporto a las personas de mi entorno? ¿Qué es lo que yo doy a las personas? ¿Les doy confianza? ¿Les doy fortaleza? ¿Les doy seguridad? ¿O les doy miedo? ¿O los hago que estén inquietos y que no estén cómodos? A ver, ¿qué es lo que yo aporto a las personas de mi entorno? Luego, ¿las personas que están a mi alrededor me animan o me deprimen? ¿Por qué no escoger quiénes son esas personas vitamina, como dicen, que son las que te alegran y que te echan para adelante? Como digo, hay veces que tienes que estar con las que te deprimen, pero no todas deben de ser así y sí podemos regular un poquito. ¿De qué manera, la pregunta 22, me influye la opinión de los demás? ¿Sigue afectándome mucho que alguien diga que hice algo mal o que estoy, o que he engordado o que, no sé, o que yo no debería de haber dicho tal cual cosa o que mi temperamento no les gusta? No sé, ¿cómo reacciono? Qué tanto me influye esa opinión de los demás? ¿Qué tanto hago mi vida más corta o más estrecha por el miedo al que dirán? La 24. ¿Qué es lo que más me irrita del comportamiento de las personas? A lo mejor me irrita la impuntualidad, a lo mejor me irrita que alcen la voz, a lo mejor me irrita que hagan ruido en la mesa o que no cumplan lo que dicen. Ver qué es lo que más me irrita de lo que hacen las otras personas y qué tanto lo hago yo eso. ¿Qué suelo hacer? Es la pregunta 27 para que los demás me quieran. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué cosas sacrifico para que me quieran? ¿O qué cosas, en qué momento me pongo muy atrás con tal de que me quieran? Luego, la 28. ¿Hay alguien a quien aún no he perdonado? Hay personas que podrían decir que tienen una lista de gente que no han perdonado. Entonces, estaría muy bien pensar a quién no hemos perdonado y por qué.
Porque muchas veces creemos que ya perdonamos y hay que hacernos un cuestionamiento muchísimo más profundo y detenido para saber si sí verdaderamente hemos perdonado. Y si no hemos perdonado, ¿por qué? ¿Y cómo podríamos hacerle? 29. Cuando digo sí y la verdad lo que quiero es decir no, ¿por qué lo hago? Quiero quedar bien, me siento insegura, mi autoestima está baja, tengo miedo. ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo podría yo lograr más decir lo que verdaderamente quiero? La 30 es una que muchísimas veces hemos escuchado. Si muriera esta noche, ¿qué es lo que más lamentaría no haberle dicho a alguien? ¿A quién? ¿Y por qué no lo he hecho aún? O sea, si muriera yo esta noche, ¿qué es lo que más lamentaría no haberle dicho a alguien? Si tenemos una tarea de esas, es importante ponernos al día en esas cosas que hay que decir a las demás personas que queremos. Ahora vamos a entrar a la sección de habilidades de nuestras metas y logros. 31. ¿Qué es lo que me motiva y qué es lo que me desmotiva? ¿Por qué de repente empiezo con un sueño o con una meta y voy para adelante, para adelante, para adelante? De repente, ¡pum! Es como si un globo que se desinfla o que lo pinchan. ¿Qué es lo que me desmotiva? Que la gente a lo mejor no jale si estoy pensando en hacer las cosas como el equipo. De repente darme muy poca oportunidad de luchar por algo, tenerme poca paciencia. ¿Qué es lo que me motiva y qué es lo que me detiene para mis metas? La 32, ¿sobre qué me gustaría aprender más? Esa pregunta es preciosa porque hay tantísimas cosas que aprender que ¿por qué no tomarnos el tiempo de reflexionar sobre qué me gustaría aprender más? Y ojalá sea sobre algo que no tengo la más pálida idea de cómo se hace o que siempre he pensado que soy malísima al hacerlo. La 33, ¿cuáles son mis habilidades o talentos? A ver, recapitular en esta etapa de la vida 60 y más. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué sí soy buenísima? ¿Para qué tengo, qué talentos tan grandes tengo? Cuando mis hijos eran chicos, había en sus salones, en la escuela, un baúl de talentos. Entonces los niños, haz de cuenta, si un día descubrían que eran buenísimos para dibujar o que habían logrado saltar más en la clase de deportes o que tenían un talento para consolar a un amigo que estaba triste, lo escribían, ponían su nombre y la fecha y lo echaban en ese baúl. Y al fin de año, todo el mundo sacaba cuáles habían sido sus talentos y es como un darnos cuenta, un reconocimiento. La siguiente pregunta es lo contrario, la 34. ¿Qué es lo que yo hago que no me permite avanzar? ¿Cómo me saboteo? Esa parte de autosabotearse, o sea, cuando me comparo con los demás, cuando me siento insegura, ¿cómo me autosaboteo? Cuando procrastino, cuando digo, no, ya hasta después, no sé qué, cuando no veo más que hasta acá de decir, yo sigo con mi rutina, es imposible para mí salir de la zona de confort, o cuando digo, ya no estoy en edad de, esa es una de las más grandes formas de no avanzar. 35, ¿qué trabajo haría gratis? ¿Cuál es algo que me gusta tanto que lo haría gratis? Esa es una pregunta preciosa. ¿O qué trabajo haría sin ninguna remuneración para poder ayudar a los demás? ¿Y qué tanto es mi voluntad de, que se valga la redundancia, de ser un voluntario para ayudar a los demás? ¿Qué es lo que el mundo necesita de mí y en qué puedo servir? 36. A esta edad, en este momento, el día de hoy, ¿cuál es mi mayor sueño? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar? Ya ni siquiera nos paramos a decir, yo quiero a esto, yo quiero aquello. O sea, al principio de la vida sí, pues quiero trabajar en aquello, en esto, quiero estudiar tal cosa, quiero, no sé, hacer tal negocio. Y de repente hay veces que dejamos que los días se vayan pum, 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 pasando sin preguntarnos cuál es mi siguiente meta, cuál es mi siguiente objetivo, cómo voy a llegar. 37. ¿A qué no dedico tiempo suficiente? Y esto es muy importante porque puede ser a estar con mi familia, puede ser a estar conmigo misma, puede ser al cuidado de mi salud, puede ser a divertirme, puede ser a aumentar mi cultura. ¿A qué no le dedico suficiente tiempo que me gustaría hacerlo? ¿Cuáles son mis horas más productivas del día? Esa es la 38. Y las menos, pues todas sabemos, ¿no? Lo que decíamos al principio, somos diurnas, somos nocturnas,
No sé, todos sabemos en qué momento como que nuestro cuerpo jala más y nuestra mente y podemos ser muy productivos. ¿Cuál ha sido hasta ahora la 39 mi mayor logro? Fíjense qué bonito. Qué bonito eso de saber cuál ha sido mi mayor logro. Y si lo quieren dividir en distintas etapas, poner en la juventud, o sea, de los 15 a los 20 fue tal, de los 20 a los 25 fue tal, y así sucesivamente. Váyanse de 5 en 5 o de 10 en 10. ¿Cuáles fueron sus mayores logros? Y con eso, al tener esos mayores logros al alcance de su mano, lo que van a decir es, bueno, dentro de mis metas y mis sueños, si yo pude lograr esto, mis habilidades y mis talentos son estos y puedo volver a ponerlos en marcha para alcanzarlos. La 40. ¿Qué es lo más importante para mí? Y lo más importante para ti es a lo que le dedicas tu atención. Eh, Eso es tremendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que amamos? A lo que le ponemos atención. Entonces hay que ver si es tu trabajo, si es tu familia, si es el amor, si es tu salud, si son tus amistades. Pero si le dedicas muchísimo tiempo, ¿cuántas horas le dedicas, por ejemplo, a las redes sociales? Tal vez no nos damos cuenta de que lo más importante para ti, a lo que más atención le pones, no es necesariamente lo que es verdaderamente más importante para ti. Entonces, es muy, o sea, de veras, es otra forma de vivir cuando nos hacemos preguntas, porque cuando nos hacemos estas preguntas, yo creo que lo que podemos armonizar es lo que queremos con lo que pensamos, con lo que sentimos, y todo eso se vuelve algo unido. Cuando somos congruentes es cuando podemos estar en paz. Cuando estamos en paz es cuando podemos vivir en armonía y contagiarla. Entonces, por eso es tan importante el no vivir en automático. Deténganse a hacer preguntas y se van a dar cuenta de cómo en ese momento empieza a ponerse su vida en movimiento. Soy Concha León Portilla. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que si quieren que les mande estas preguntas, pónganme un correo a conchaleonportilla@gmail.com y con mucho gusto se las envío. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias.